Vamos a comenzar en esta mañana hermosa, fresca, agradable, con un cielo totalmente despejado, con sol, con salud. Y qué hermoso es empezar alabando y bendiciendo a nuestro Dios. El Salmo 103 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Muchas veces en el pasar del día tropezamos con algún pozo y por ahí nos sentimos medio, pero qué bueno es estar y saber que Dios está, y Dios está esperando de que nosotros le busquemos, que nosotros a la mañana cuando nos levantamos le digamos: buen día papá, buen día Jesús, buen día Espíritu Santo, y encomendar nuestro día al Señor. Y cuando encomendamos el día al Señor, y a veces tenemos un montón de cosas proyectadas y pensamos que no las vamos a poder terminar, pero cuando menos pensamos, hemos terminado mucho más tarde. ¿Por qué? Porque me tomé un tiempo a la mañana para bendecir a Dios, a nuestro Creador, para hablar con Él. Y es la mejor inversión, ¿sí? Tener un tiempo en la mañana en leer algo y pasar un tiempo de comunión con el Señor, ¿sí? Y el Señor sacia nuestra boca. Y quizás las personas un poco mayores, a veces hay algún hueso que nos hace sentir algún dolorcito, o hemos hecho algún trabajo, pero Él dice que Él sacia nuestra boca de modo que nos rejuvenece como el águila. Qué bueno es estar en la presencia de Dios en esta mañana, sentirnos libres, poderle alabar, bendecirle y creerle a Él. Creerle a Él. No solamente escuchar la palabra. Decirle: Señor, yo creo que tú estás. Y en estos tiempos que muchas personas están inquietas, muchas personas están con dudas. Si conociste a Cristo en tu corazón, si escuchaste la palabra de Dios en tu juventud, en tu adultez, o quizás ya grande, volver a enamorarte, volver a sentir esa vez que quizás levantaste en alguna campaña, en alguna casa, levantaste tu mano, levantaste tu voz, quizás te quebrantaste, te arrodillaste y lloraste en la presencia del Señor. Y recordá esos momentos hermosos y volvé a esa fuente, volvé a enamorarte del Señor, volvé a tomarte un tiempo para bendecir a Dios. Si estás caminando, andás en bicicleta, en moto, en auto, no pierdas la oportunidad, en vez de estar escuchando alguna música secular, cantarle al Señor, alabarle al Señor, orarle al Señor, pasar un tiempo. Estoy en bicicleta, voy a un lugar, o voy en moto, voy en auto, pero transportate con tu mente y contactate y conectate con Dios, con Jesús y con el Espíritu Santo. Oramos y el hermano nos va a estar dirigiendo en la alabanza. Les pido que se pongan de pie.
Bendito Dios y Padre, gracias porque una vez más en esta mañana estamos en este lugar. Gracias, Señor, porque podemos hacerlo con las puertas abiertas. Podemos venir a escuchar, alabarte y bendecirte. Gracias, Señor, porque por tu misericordia que cada mañana se manifiesta, estamos hoy aquí vivos, podemos hablar, podemos oír, podemos ver y queremos alabarte, bendecirte, Señor. Queremos, Señor, que lo que salga de nuestra boca te agrade, que no solamente salga de nuestra boca, sino de lo profundo de nuestro corazón. Señor, te entregamos este tiempo y que tu Espíritu Santo se mueva en medio nuestro con plena libertad. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo utilice a nuestros hermanos para guiarnos en la alabanza y también que tu palabra, Señor, marque nuestras vidas. En el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesús. Amén. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, Rey con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, sea a ti, solo a ti, Jesús, venimos a orarte, Jesús, hoy nos reunimos delante de ti, Papá, delante de tu trono. Aleluya. Jesucristo, Rey con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos.
ningún virus, ningún distanciamiento social puede detener el poder de Dios en tu vida. Nada puede detener el mover del Espíritu Santo cuando la iglesia le cree, cuando la iglesia le busca. Ahora, Señor, nos acercamos delante de ti diciendo: lo que harás en mí, lo creo con fe, creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Jesús, Hijo de Dios. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: Santo, Santo. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. Levanta tus manos. Que brote un río de alabanza en este lugar, un río de adoración al Rey, al que vive para siempre, al Cordero de Dios. Tú eres digno, tú eres santo. Oh, Señor,
Tú eres santo, 3 veces santo, santo. Aleluya. Santo, 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 Dios Todopoderoso. Aleluya. Sí, decía el profeta Isaías en esa visión. Hermoso, ¿no? Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Oh. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aleluya. Amén. Hoy vamos a compartir la cena del Señor. Y podríamos hacerlo ahora, ¿qué les parece? Amén. Gracias, Señor. Podemos compartir la cena. Venga, ven juntos. Vamos a salir la cena. No sé si es. Esteban, si quieres pasar. Jesús dijo así aquel día en Lucas capítulo 22, versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, en mi vida, que por vosotros se derrama. Amén. Amén. Vamos a compartir la cena y no es meramente recordar ese hecho, sino es participar. Y al participar no es meramente y no es poco participar de la cena, de esa cena de despedida del Maestro, y vaya despedida. Él iba a ser traspasado por esos clavos en la cruz, iba a concluir sus días en la tierra, en el madero. Pero tiene que ver con mucho más que esto. Tiene que ver con participar. Participar de la cena tiene que ver con participar de lo hecho por Cristo. De lo hecho por Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, lo hecho por el Hijo de Dios, por causa del hombre, en lugar nuestro. Es decir, participar de lo hecho, la cruz, su muerte, su sepultura y su crucifixión. Hay una identificación. Dios se identificó con nuestra necesidad. Se hizo hombre, se humilló a sí mismo, padeció por nosotros. Esa identidad, ese identificarse con el hombre, lo lleva a la cruz. Y en la cruz a tomar tu lugar y el mío. Por eso participar de la cena es participar de lo hecho por Cristo en favor nuestro, por amor a nosotros. De tal manera amó Dios
que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es que Él nos abrazó a todos. Cristo nos abrazó, los de aquel tiempo, los de este y los que vendrán, hasta el final de nuestros días, el final de los tiempos. Él nos abrió y nos cubrió. El amor de Cristo cubre multitud de pecados. ¿Y cómo cubre? Porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él, dice el profeta Isaías. Por eso fuimos cubiertos. Él recibió el castigo. Por eso cuando tomamos la cena nos hacemos uno con Cristo, participantes de su hecho, de ese hecho de Cristo en favor nuestro, en lugar tuyo y mío. Él toma nuestro lugar y va a la cruz. Y cuando participamos de la cena, nosotros nos unimos a Él para participar de lo hecho. Esta muerte significa el final del viejo hombre, destrucción del cuerpo del pecado y perdón de los pecados para vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Para vivir vida nueva, una correcta relación con Dios por la fe. Vamos a compartir la cena. Esteban, digo Esteban, Ericali, perdón. Jesús dijo: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Partir el pan para comer. Comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Luego dice: haced esto en memoria de mí. En realidad este pan que es partido aquí, tendríamos que recordarlo todos los días. Todos los días deberíamos partir el pan y comer del cuerpo de Cristo. Y también el Señor dijo: esta es mi copa. Esta es mi copa. Esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. El cáliz de amargura que Jesús tuvo que tomar allí. Y en la sangre, la Escritura dice: la vida de la carne en la sangre está. Cuando tomamos el vino, esto es la vida, la sangre, la vida de Jesús. Participamos de lo hecho por Cristo en nuestro lugar. Al tomar y al comer, o al comer y tomar, vamos no meramente a recordar, sino a vivir Cristo. A vivir Cristo. Jesús dijo en Juan 6, del versículo 54 en adelante, él dice: vivan por mí. Al comer mi carne y al beber mi sangre, que es verdadera comida y verdadera bebida, y el que come y bebe vivirá eternamente. Dice: vivan por mí. Por eso digo que tenemos que comer y beber todos los días de Cristo. Amén. Reciban el pan y la copa y vamos a mantenerlo hasta que oremos y ahí lo compartimos. ¿Se acuerdan de ese?
hazlo en amor por mí. Bien. Gracias, Señor. Vamos a cantar este coro y luego compartimos el pan, la copa. Gracias, Señor. Este es mi cuerpo, roto por mí. Traes salud y libertad. Toma y come. Y cuando lo hagas, hazlo en amor por mí. Esta es mi sangre, vertida por mí. Gracias te damos, Padre, en esta mañana, por tu tan grande amor, Señor. Gracias porque no escatimaste la vida de tu Hijo unigénito, Señor, para darlo por nosotros, para ser entregado por nuestro pecado, por nuestra maldad. Gracias, Jesús, por haber ido hasta lo último, hasta el final, no haber pasado de largo, sino haber tomado y pagado el precio de nuestra maldad y nuestro pecado. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por entregar tu vida por nosotros, por ocupar nuestro lugar, Jesús. Gracias por tomar ese peso del pecado que tú no cometiste, del pecado nuestro. Era nuestra culpa, era nuestra maldad, pero sin embargo tu misericordia, tu amor, tu entrega nos dio vida y libertad, Jesús. Gracias, 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 Jesús, por ese sacrificio por nosotros. Te bendecimos en esta mañana. Gracias por este pan que representa tu cuerpo, Jesús, tu sufrimiento. Gracias, Señor, por ocupar nuestro lugar. Amén. Oh, Padre, gracias porque eres perfecto, Señor, porque eres santo. Gracias porque te has entregado, Señor, por eternidad, Señor. Que nosotros tengamos vida eterna, vida en abundancia, Señor, la eterna relación contigo. Para tener, Señor, una familia de muchos hijos. Bendito sea, te bendecimos. Te damos gracias por los almas. Gracias por esta sangre, Señor, que sana, que lava, que limpia, que perfecciona, Señor. Gracias, Jesús. Amén. ¿Cómo vamos?
nos venían redimidos por su sangre, combatiendo la batalla de la fe, por su iglesia edificando y rompiendo las barreras por amor, y mediante el Espíritu Santo proclamamos hoy aquí que pagaremos el precio de ser todos un corazón en Jesús. Y si las tinieblas nos limitan y nos quieren separar, con nuestros ojos en Cristo marchamos a la unidad. Marchamos a la unidad. Vamos a compartir la copa del nuevo pacto. El nuevo pacto en su sangre, en su vida. Amén. Amén. Marcos capítulo 16, versículos 15, 16 y 17. Según el Evangelio de Marcos, Jesús les dijo así a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Aquí está la nota dominante y también la palabra profética, la profecía. A Jesús, la mujer samaritana le dije: me parece que tú eres profeta. Y en el Antiguo Testamento, cuando Dios le dice a Moisés: levantaré profeta en medio de este pueblo, era Jesús. Y Jesús en Mateo 24:14 dice: al final de los tiempos, mirando el final de los tiempos, dice: y será predicado este evangelio del reino para testimonio a las naciones. Y de este evangelio del reino vamos a hablar esta mañana. Dice: ir por todo el mundo. Todo el mundo para vos puede ser tu casa, tu familia, tus hijos. Los primeros discípulos están allí, por cierto. Tus familiares, tus amigos, conocidos, compañeros de trabajo, de la facultad, de la escuela. Ese puede ser el mundo. Para otro puede ser otras localidades, otras provincias, otras naciones. Hasta el final. Hasta el final. ¿Cuál es el final? En aquella época era España, parecía, ¿no? Pero hasta lo último de la tierra. No podría mirar un poquito más allí abajo de Argentina. Dice: estas señales, luego Jesús habla de eso, ¿no? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí está el mensaje final de Jesús para sus discípulos.
y la continuidad de esa obra que Él comenzó. Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar. Él no iba a dejar inconcluso esta tarea y se la encomendó a estos hombres, a sus discípulos, a los que compartieron con Él momentos de mucha intimidad, de mucha presencia, de mucha gracia, de ver esa verdad revelada en la persona de Jesucristo. Y entonces Jesús dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre sanarán enfermos, echarán fuera demonios, resucitarán muertos, y vivieren cosas mortíferas no les hará daño, hablarán nuevas lenguas. Pero en el orden en que lo plantea la Escritura, dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Parece que esto era una tarea a llevar a cabo al predicar el Evangelio. ¿Cuántos creen que esta palabra sigue vigente hoy? ¿Hay que seguir echando fuera los demonios? Claro, forma parte del Evangelio, Esto forma parte del Evangelio. Jesús dijo, y será predicado este Evangelio. ¿Qué Evangelio? El que predicaba, el que Él le mostró a los discípulos. El ejemplo que pudieron ver en su persona. Hablarán nuevas lenguas. ¿Hablamos nuevas lenguas? Algunos dicen que era para aquella época, pero está hablando de este Evangelio. ¿Cómo va a ser para esa época? Entonces el Evangelio fue para aquellos hombres, para nosotros no. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Pablo tuvo una y la sacudió en el fuego. Y esperaba que muriese, pero no ocurrió eso. Y sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Estás poniendo tus manos sobre los enfermos? Porque esto es para los que creen. Y es necesario poner nuestras manos sobre los enfermos. Y sanarán. No dice que no va a pasar nada. Dice y sanarán. ¡Aleluya! ¿Pueden decir y sanarán, por favor? Sanarán. Eso. Estábamos en La Paz hace unos días atrás. Una hermana tenía dolores en su costado y al final oramos por ella y su dolor se fue. Fue en el momento fue sanada, fue restaurada. Y así otros casos que ocurren en el momento mientras predicamos el Evangelio del Reino. Ese Evangelio del Reino tiene implícito el sanar enfermos. Ahora bien, me gustaría hacer un recorrido hoy para que podamos entender esto de estas señales seguirán a los que creen. No es un pasaje allí, digamos, en el final, en la despedida de Jesús con sus discípulos. Ustedes saben que siempre al final de nuestros días solemos decir las cosas más importantes, o ante las despedidas surgen allí esas palabras de recomendación. Para los judíos la señal, Jesús dijo, es la señal de Jonás, 3 días en el pez, ¿no? En el vientre del pez. Pero para los que creen, la señal es echar fuera demonios, sanar enfermos, poner las manos sobre los enfermos y sanarlos. Miren, haciendo este recorrido para observar lo que estamos diciendo, Juan el Bautista, al oír Juan en la cárcel los hechos de Jesús, de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Ahora, ¿cómo le responde Jesús a estos 2 discípulos de Juan? No le dijo, sí, soy yo, miren, soy yo, me parezco al Padre. Jesús le respondió: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Es decir, no trató de persuadirlo con palabras y decir, sí, yo soy aquel que anunció el profeta Isaías, el Espíritu de Jehová. No, le dijo, podría haberlo hecho. Haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Les mostró
¿Qué les mostró? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Lo que veis y oís, esto vayan y cuéntenle a Juan. Y así fue. Estos dos discípulos fueron con Jesús y Jesús les mostró cómo iba sanando, liberando a los oprimidos por el diablo, iba sanando a los ciegos, a los sordos. Y tenemos ejemplos de estos. Jesús le había dicho también a sus discípulos allí en Juan 14, versículos 12 al 14, donde también preguntaban, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, hace tiempo, tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará. El que en mí cree, no comenzamos diciendo, y estas señales seguirán a los que creen. Jesús, ¿qué le dijo a sus discípulos? El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Mayores obras. Y ahí vemos este recorrido, este poder apreciar lo que implica el Evangelio del Reino. Este Evangelio del Reino que fue predicado por Jesucristo, el Hijo de Dios, y por sus discípulos, los apóstoles, y lo que tenemos que seguir predicando hasta que Cristo venga. Forma parte del Evangelio. El apóstol Pablo dice, el Evangelio es poder de Dios para salvar al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es poder de Dios. ¿Vos podrías entender un Evangelio sin esa manifestación de poder? Si Pablo dice, el Evangelio es poder de Dios, significa que ese Evangelio tiene autoridad, tiene poder, se manifiesta. Es decir, pone a la vista lo que Jesús vino a realizar y lo que luego encomendó a sus discípulos. En 1 Tesalonicenses 1:5 el apóstol Pablo dice allí en esa carta, dice, nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. ¿Cómo llegó el Evangelio? Podemos repetir, en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Así llegó el Evangelio, no tan solo palabras. Poder. Y estas señales seguirán a los que creen. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará. ¿Lo crees? Amén. No, más fuerte, por favor. Amén. Amén. Aleluya. Y fíjense cómo cerramos este recorrido. Podríamos continuar. Lucas capítulo 4, versículos 18 al 21. Esto es conclusión de profecía bíblica, cumplida. Jesús tomó el libro de Isaías, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto es profecía bíblica, cumplida en Cristo Jesús y sigue teniendo vigente. Jesús habló de esto. El profeta, a quien Dios iba a levantar del pueblo judío, ese profeta de Deuteronomio 18, se llama Jesús. Y él dijo, y estas señales seguirán a los que creen. Esa profecía, esa palabra sigue vigente. ¿Lo crees?
Vamos a la acción, vamos a ver a Jesús en acción ahora. Fíjense, estamos diciendo que la primera nota que Jesús destaca ahí, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuál es la primera señal que destacan las Escrituras allí, en ese pasaje? ¿Cuál es la primera? Echarán fuera demonios. Es la primera, ¿no es cierto? Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Pero la primera es echarán fuera demonios. Se nota que echar fuera demonios es un tema clave para establecer el reino de Dios. Para establecer el reino de Dios hay que echar fuera a los demonios. ¿Hay demonios? Sí, hay. ¿Hay o no hay? Hay, sí. ¿Vos viste alguno? Sí. Los hay. Son espíritus incorpóreos, no tienen cuerpo, pero luego les gusta ocupar cuerpos. Seres humanos, cerdos, animales. En el Edén se manifestó como una serpiente, ¿se acuerdan? ¿Quién estaba allí? El diablo estaba allí. Satanás se presentó por medio de una serpiente. Ahora bien, miremos a Jesús en acción en esta primera nota. Marcos 1:23 dice, pero había en la sinagoga de Helios, ¿de quiénes? ¿La sinagoga de quién? Exacto, un hombre con espíritu inmundo. Un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Los demonios los reconocían, los discípulos les costó, hasta que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero los demonios los conocían bien a Jesús. ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Qué forma de tratar con los demonios. Aquí tenemos una buena imagen práctica de lo que debemos hacer ante esa realidad, ante la presencia de los demonios. Nosotros tenemos que echarlos fuera, no hay que dejarlos hablar. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Los que estaban allí reunidos dijeron, ¿qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a uno a los espíritus inmundos y le obedecen. Miren, ¿qué podemos destacar? Porque esta palabra espíritu inmundo vemos que se va a reiterar en las Escrituras, en los Evangelios. Era una forma de llamar a esos espíritus, ¿no?, que buscan ocupar un cuerpo, incorpóreos, espíritus incorpóreos. Son personas, nos cuesta entender esto a nosotros, ¿no? Un espíritu sin cuerpo y es una persona. Nos cuesta entender esto, pero es así. Ustedes saben que los demonios tienen capacidad de hablar, que los demonios hablan. Aquí podemos notar que hablan. Miren, puedo mostrarles o decirles 5 cosas acerca de esto. Miren, los demonios no solamente hablan, tienen voluntad, tienen capacidad de decidir, tienen emoción, tiemblan delante de Dios, tienen intelecto, tienen conciencia de sí mismos, tienen capacidad para hablar. Por eso decimos, los demonios son personas, hablan, tienen emoción, tienen intelecto, tienen conciencia. Si tenemos tiempo vamos a ver un poquito más que eso, pero para que podamos apreciar que obviamente son como una persona. Para nosotros es difícil entender esto, ¿no? Porque no los vemos. Ahora bien, lo que quería destacar acá, son espíritus incorpóreos que les gusta ocupar cuerpos, a eso me refiero, no quiero dejar ninguna duda sobre esto. Son espíritus incorpóreos que les gusta ocupar los cuerpos, por eso se personifican, ¿no?
aparecen, se manifiestan de esta forma. Y acá vemos que dice inmundo, espíritu inmundo. Inmundo quiere decir privativo, de purificar. Cuando hablamos de algo inmundo, hablamos muy lleno de basura o de suciedad. Muy indecente. En aquella época, en el Antiguo Testamento, si alguien tocaba a un muerto, se convertía en una persona impura. Por eso cuando se dice que un demonio es un espíritu inmundo, es alguien privativo de purificar, indecente. Por eso vemos cómo se manifiestan. Uno dice, ¿estos demonios quiénes son? Son los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios, esa tercera parte. Es una raza preadámica que bajo el juicio de Dios quedó destruida. De esto no tenemos confirmación bíblica, pero podríamos entender que aquí hay una influencia que incide en la vida de las personas. Diríamos que el carácter, la conducta de estos espíritus incorpóreos que les gusta habitar los cuerpos humanos manifiestan su forma de ser. Algunos son violentos y otros son pasivos. Y unos pueden ser muy perversos, su vocabulario. Claro que luego en nuestra humanidad tenemos que entender que hay dos cosas, ¿no? Allí. El carácter, digamos, nuestro carácter y el carácter no regenerado, la carne tiene su aplicación en la vida y ahí podemos ver también el vocabulario de esa carne, los deseos de la carne, y ese aspecto hay que tratarlo con la cruz. No podemos echar fuera la carne, obviamente, pero luego sí, a los demonios tenemos que tratarlo echándolos fuera. Hay dos aspectos con los cuales convivimos: la carne, la herencia adámica, y justamente los demonios, los espíritus inmundos que operan en la vida de los hombres, en especial en aquellos que no conocen a Jesús, pero que influencian sobre los hijos de Dios, que tienen influencia. Este era un hombre que estaba en la sinagoga. Muchos se preguntan si un demonio puede afectar o poseer la vida de un hijo de Dios. Posesión es un término muy complejo, diríamos, mirando la vida cristiana, porque significa tener el título de propiedad, el dominio de esa persona. Pero sí, un creyente, un hijo de Dios, puede ser influenciable por un demonio. Puede ser influenciable. Y si no, tenés que pensar o observarte a vos mismo cuando hablas y te expresás prontamente en esas reacciones que a veces tenemos, o cómo meditamos determinados asuntos que no nos cierran, cómo calificamos, cómo actuamos. Te vas a dar cuenta que allí va a haber pensamientos fundados en la carne, en el viejo hombre, y eso tenés que crucificarlo, pero a veces hay pensamientos que no son del alma meramente, sino que tienen que ver con demonios que vienen e intervienen en tu vida de pensamientos y que llevan esos pensamientos a niveles que vos y yo no querríamos llegar nunca. ¿Está bien hasta acá? Entonces, tenemos el primer ejemplo aquí. Un espíritu inmundo sobre una persona que estaba en la sinagoga. Y fíjense que el demonio dice: has venido a destruirnos. Has venido a destruirnos. Destruir no significa esto la extinción, sino la ruina. No del ser, sino del bienestar. Cuando un demonio ocupa un lugar en tu vida, él tiene su lugar, ¿no?, de placer allí. Él se mueve con mucha libertad
si nosotros no entendemos qué está ocurriendo allí. Y justamente cuando Él dice, has venido a destruirnos, has venido a quitarnos ese confort que tenemos en la vida de tal o cual persona, según lo acontecido, también le asegura esa posición. Ustedes saben que a veces nosotros, de acuerdo a lo que hacemos, habilitamos a los espíritus a que tengan un lugar, digamos, con derecho a estar donde están. Si miramos una película pornográfica, obviamente se va a meter un demonio que prostituye la mente, y entonces ese demonio va a tener derecho de estar allí. Hay cosas que nosotros habilitamos y que obviamente allí hay que destruir todo esto. Jesús vino para deshacer sus obras. Allí hay que confesar, obviamente, ¿no? Hay que confesar el pecado para ser liberado, pero destruirnos. Jesús vino para deshacer sus obras, para llevarlo a la ruina, para quitarle el bienestar que Él tiene en las personas donde Él generó establecer esa influencia. Vamos a ver otro pasaje. 1 Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. Deshacer tiene que ver con desatar, desligar, liberar justamente de esa influencia satánica. Deshacer, desatar. Las Escrituras hablan de esto, y en esto de desatar hay dos notas para considerar. La primera es que Jesús dice, si no atamos al hombre fuerte. Ustedes se dan cuenta que hay que entender esta materia, porque el diablo se manifiesta en algunos lugares, como en naciones, en países, en ciudades, también en familias y en personas, como el hombre fuerte, el que manda, el que tiene poder. Sobre cada nación hay un príncipe de las tinieblas, hay una potestad y un poder que rige el hombre fuerte, que nos lleva a la pobreza, que nos lleva a la prostitución, que nos lleva al adulterio, que nos lleva a la fornicación, que nos lleva al aborto, que nos lleva y nos lleva y nos lleva. Eso es justamente un hombre fuerte que opera en un país, en una provincia, en una ciudad, en un gobierno, en una familia. Y por lo tanto hay que atar al hombre fuerte para poder saquear la casa, sacar todo lo que él tomó. Qué bueno sería atar el hombre fuerte en Argentina, ese hombre fuerte de pobreza, ese hombre fuerte del aborto, del asesino, del asesinato de personas, de bebés. Qué bueno sería atar al hombre fuerte. Es una decisión que debe tomar la Iglesia. Esto no lo puede hacer la sociedad que no conoce a Jesús. Atar al hombre fuerte. Tal vez en la familia, en la descendencia, también allí hay una línea que va marcando un rumbo. Y la otra nota de atar es que había una mujer encorvada, allí en Lucas 13, versículos 10 al 17, no lo vamos a leer, solamente voy a mencionar algunas cosas. Jesús dice, habla de esta mujer, la hija de Abraham, que Satanás había atado. Que Satanás había atado 18 años. Satanás había atado 18 años a esta mujer. No se debía desatar ese día de reposo, y Jesús lo hizo. Y Jesús dice, pero ¿cómo no vamos a desatar a una hija de Abraham? Esta mujer tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Un espíritu de enfermedad.
Jesús dice, Satanás había atado. ¿Vos estás observando esto en la medida en que tratamos distintas familias o personas que hay ataduras de este tipo? Espíritus de enfermedad que atan a una persona durante muchos años. Esta fue una de ellas. 18 años esta mujer andaba encorvada. ¿Viste personas encorvadas? ¿Será que hay un espíritu de enfermedad? No podríamos generalizarlo esto, pero sí, si el espíritu nos permite y trae una palabra de ciencia, podemos entender qué pasa con ella, y es muy probable que haya un espíritu de enfermedad. Y ese espíritu de enfermedad ata. En nuestra sociedad hay muchas personas atadas por espíritus de enfermedad. Puede ser encorvado, puede ser por dolores de cabeza, migrañas y tantas otras cosas. Podemos destacar. Obviamente que hay enfermedades afectadas por estos espíritus, pero que tienen también otras implicancias como el pecado. El pecado enferma. Jesús, cuando sanó al paralítico del estanque de Betesda, luego, cuando lo vuelve a decir, lo vuelve a ver, le dice, no peques, no vuelvas a pecar. Se nota que esa enfermedad fue fruto de un pecado. Pero lo que podemos ver aquí es que era un espíritu de enfermedad que había atado a esta mujer durante 18 años. Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Puso sus manos sobre ella. ¿Alguna persona atada a través de una enfermedad, de un espíritu de enfermedad? Pone tus manos sobre ella. No siempre hay que poner las manos, pero en este caso Jesús puso sus manos. Es decir, aquí es bueno entender que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Esto es parte integral del Evangelio del Reino. Es parte integral. Entiendo que no muchos querrán poner sus manos para tratar este asunto, pero necesitamos hacerlo, porque si no el reino de Dios no se va a establecer. Observemos el endemoniado, el gadareno. ¿Qué es un endemoniado? Algo dijimos. Significa estar poseído por un demonio, actuar bajo el control de un demonio. Los que se hallan así afligidos expresan la mente y conciencia del demonio, los demonios que moran en él. Por eso hice esa apreciación al comienzo. Expresan la mente y la conciencia del demonio. Ustedes vieron que esta semana hemos hablado sobre la renovación de nuestra mente, en el espíritu de nuestra mente. Es importante que la iglesia viva renovándose en el espíritu de su mente. Es una renovación espiritual, es un cambio de mente, en la mente de Dios, no ajustar algunas ideas que yo tengo. Hay que tener cuidado. El diablo trabaja preferentemente en la mente de los hombres. Es el lugar, es la pista de aterrizaje de esos pensamientos que vos decís, ¿de dónde salió esto? La mente es un área donde el diablo trabaja mucho. Por eso es allí donde él suele expresar, y los que están endemoniados expresan la mente y la conciencia de Satanás. Veamos al gadareno, Marcos 5. La región de los gadarenos. Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. De luego, aquí podemos apreciar nuevamente esta expresión, espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros.
Andaba día y noche dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedra. Aquí había, no uno, había una legión, y una legión podían ser, según la legión romana, 4.200 a 6.000 soldados, así que tenía unos cuantos. Se hería, no lo podían atar ni con cadenas porque las rompía. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Se arrodilló ante él. Nosotros le tenemos a veces miedo a esos espíritus. Pero ¿qué pasó con esta legión? Corrió y se arrodilló ante él. Se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, conjuro. Esto me hace acordar cuando el sumo sacerdote le dice a Jesús: te conjuro, dinos si tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Lo puso bajo juramento. Poner bajo obligación de juramento significa ese término. Poner bajo obligación de juramento. Fíjense este diálogo. Cómo el diablo quería asegurarse su estadía en la región. No se quería ir de aquel lugar. Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Qué es esto de atormentar? Porque esta es la capacidad que tiene el diablo de hacer con los hombres, atormentarlos. Atormentar, ¿qué es? Afligir, causar abatimiento, tristeza, malestar, sufrimiento también físico, ocasionar pena, angustia. Sabe cómo trabajar, pero en este momento, ante la presencia de Jesús, le dice: no me atormentes. Él comenzó a sentir que la presencia de Cristo lo estaba poniendo en apuros. Y nosotros a veces huimos de estas circunstancias, cuando en realidad el que tiene que huir es Él, no nosotros. Y tenemos que asumir este rol, porque de lo contrario, Él sigue habitando el cuerpo de esas personas, sigue estando en su lugar, no de placer, sin querer ser visto, sin que podamos distinguir su presencia, aunque se manifiesta de alguna forma en la persona en la que habita. Necesitamos nosotros asumir este rol que es predicar este evangelio. Jesús le dijo: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? No es recomendable. Lo hice en forma personal, en situaciones donde había pactos y entender cómo se había instalado ese demonio. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaban mucho que no los enviara fuera de aquella región. Por eso dije, no querían salir de aquel lugar. Lo que sigue en este pasaje sigue revelando esa gracia de Dios, ¿no? Este hombre fue liberado, finalmente los demonios se fueron al hato de cerdos, ese hato de cerdos se precipitó al mar, murieron todos. Se dan cuenta que las características del diablo son claras y muy ciertas. Él vino para matar, robar y destruir, y allí condujo a todo ese hato de cerdos a la muerte. Los que cuidaban salieron para dar aviso. Cuando volvieron, encontraron al gadareno sentadito, aquietado, reposado, limpio. Había sido liberado de esos espíritus inmundos. Quedó limpio, bien vestido, lavado, planchado, perfumado. Quedó limpio y quiso seguirlo a Jesús. Pero Jesús le dice: no, vuelve a tu familia y dales testimonio de la bondad de Dios sobre tu vida. Y todo Decápolis conoció esta obra
maravillosa de Jesús, que se estableció a partir del momento en que Jesús trató con esa legión de demonios. Sal de este hombre, espíritu inmundo. Fue una obra maravillosa, la que destaca el reino de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvar. Y liberar significa salvar. Salvar en griego es oso y tiene otras expresiones, pero estamos hablando de liberar ahora. Es necesario que nosotros prediquemos este Evangelio. Y miren, dice que en este caso estos demonios corrieron y se arrodillaron ante él. Y yo digo amén a Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué ocurrió allí? Los demonios se arrodillaron ante el Señor Jesucristo. Se cumple la palabra, se cumplió. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y Pablo en Efesios 1 dice: sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Se dan cuenta cómo utiliza esta palabra sobre? Sobre es por encima de todo principado, de todo poder, de toda autoridad, de todos por encima de. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. ¿Temes a alguna persona? ¿Temes a alguien que está en funciones públicas con ejercicio de autoridad? Sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza a la iglesia, a este Cristo. Dios lo dio por cabeza a la iglesia. Por eso Jesús dijo: en mi nombre, porque Él es la cabeza. En mi nombre, porque Él es la autoridad, la máxima autoridad. Porque Él es el dueño absoluto, el Kyrios, el Señor de señores. En su nombre echarán fuera demonios. En su nombre sanarán enfermos. En su nombre, si bebieren cosa mortífera, no os hará daño, dice. Este Evangelio tiene poder. Aleluya. Aleluya. Podemos concluir con este Evangelio de Filipenses 2, del 9 al 11. Vamos a ponernos de pie para proclamar esta palabra. Abre tu Biblia ahí si la tenés. Filipenses 2, del 9 al 11, dice así. Vamos juntos. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre Cristo es el Señor. Amén. Sobre todo nombre que se nombra, sobre principados, potestades, sobre todo nombre.
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El cuerpo, que es Cristo, el cuerpo que somos nosotros, está lleno, está ocupado plenamente por su persona. Por lo tanto, no debemos temer, sino debemos ejercer este evangelio con autoridad. No lo hagas solo, hagámoslo de a dos varones. Si es el caso de una mujer, hay que ir con mujeres. Pongámonos de acuerdo, oremos. Hay mucho para hacer. Hay muchos demonios en ese lugar de placer que han influenciado en la vida de muchas personas y que necesitan ser removidos de ese lugar, sacados de ese lugar, liberados, para que esas personas conozcan a Jesús y se establezca el reino de Dios. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Recibís esta palabra? ¿Recibís? Amén. Levantemos las manos, que se vean bien claras las manos que van a operar acá. Acá están las manos que vamos a imponer, que vamos a poner para liberar, para desatar. Manténela ahí arriba las manos, para desatar. Jesús puso sus manos sobre la mujer encorvada para desatarla por un espíritu de enfermedad que la había tenido en ese estado de 18 años. Comenzá a pensar ahora, a meditar, qué personas que conoces pueden estar atadas. Ahora, en el nombre de Jesús, permitamos que el Espíritu Santo nos muestre para entrar en acción, para entrar en esta labor de predicar el Evangelio. Y empezá a ministrar en el Señor, empezá a ministrar. Toda autoridad, dijo Jesús, me es dada en los cielos y en la tierra, toda autoridad, toda potestad. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya, tomamos autoridad en su nombre y nos volvemos contra toda obra del diablo. Jesús vino para deshacer sus obras y la cruz fue el lugar del despojo. El diablo fue despojado, destituido, vencido, sometido bajo sus pies. Aleluya. Fue un desfile victorioso y fundado en la palabra, fundado en el hecho de Cristo. Nos volvemos contra toda obra del diablo, porque las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aleluya, aleluya. En el nombre de Jesús nos volvemos contra toda obra del diablo. Esas influencias satánicas que oprimen, espíritus de enfermedad ahora, nos volvemos contra todo espíritu de enfermedad. En el nombre de Jesús, desatamos esas vidas que están siendo afectadas por espíritus de enfermedad. En el nombre de Jesús, los que están enfermos por espíritus de enfermedad ahora sean liberados ahora, sean libres en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, bajo la autoridad de Cristo, en el poder del Espíritu Santo, la obra redentora de Cristo, la sangre de Cristo. ¡Aleluya! 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 Y dice la Escritura en cuanto a los santos, y ustedes le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio, y no estimaron sus vidas hasta la muerte. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya.
Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Hay gracia del Espíritu. Hay gracia del Espíritu obrando en nuestro interior, obrando a través nuestro. El Espíritu Santo está obrando en aquellos que están en sus casas o en el lugar donde estén. También sean ministrados ahora por el poder del Espíritu Santo, el dedo de Dios, para liberarlos de este azote, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Aleluya, aleluya. Sé libre, sé sano, en el nombre de Jesús. Amén, amén, aleluya. Recordemos que el próximo sábado, 20-30 horas, en este lugar, va a haber una reunión especial para orar, para recibir del Espíritu Santo. Así que están todos convocados, los que quieren, los que tienen interés, los que necesitan, los que quieren estar llenos, revestidos con el Espíritu Santo, los que todavía no han experimentado la llenura del Espíritu Santo. Va a haber una reunión especial donde se va a estar orando exclusivamente para que el Espíritu Santo descienda y llene la vida de cada uno. Amén.